Esta noche, cuando Lucía por fin decide orar antes de dormir, descubre que la traición más dolorosa no vino de un enemigo, vino de su propia casa. Una llamada a medianoche, un mensaje borrado y un secreto familiar que alguien juró llevarse a la tumba. ¿Cómo perdonas a quien te rompió el alma? ¿Qué haces cuando la persona que amas te esconde la verdad que puede cambiar tu destino? Entre lágrimas, promesas rotas y silencios que pesan, Lucía abre la puerta a lo único que aún puede salvarla: hablar con Dios en lo secreto. Pero cuidado, cuando la verdad sale a la luz, nadie queda intacto. Si alguna vez te traicionaron, si tu familia se quebró, si cargas un secreto que te roba el sueño, esta historia es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos para escuchar el relato completo y no perderte el giro que te dejará sin aliento. La noche se extendía sobre la ciudad como un manto pesado, un silencio apenas interrumpido por el rumor distante de un auto en la avenida. En la casa de los Ortega, donde las cortinas se cerraban herméticas y la penumbra guardaba secretos, Lucía permanecía despierta. Sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto indefinido del suelo, sentía cómo el insomnio la estrujaba con la misma fuerza con que los recuerdos la perseguían. Había sido un día largo, otro más desde que su padre partió dejando un vacío que la familia no sabía llenar, y un testamento que, en vez de unión, había sembrado desconfianza. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Una notificación. Lucía lo tomó con desgano, esperando alguna cadena trivial o un mensaje de trabajo atrasado. Pero en la pantalla apareció un texto sin remitente, frío, cortante. Pregunta a Camila por el dinero de papá. Sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Tragó saliva, como si la frase hubiera abierto de golpe una puerta oculta. El corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, cerró el puño en torno al aparato. ¿Quién se atrevería a enviar algo así a esa hora? ¿Y por qué mencionaba a Camila? Justo entonces la puerta se abrió y apareció Daniel, su esposo. Llevaba la corbata floja, el cansancio reflejado en el rostro y un gesto que Lucía ya conocía, el de quien improvisa una excusa. «Perdón, se alargó la reunión. Ya sabes cómo son los cierres de mes». Ella no contestó, solo lo observó con una mezcla de amor, sospecha y agotamiento. Daniel evitó su mirada, dejó la chaqueta en la silla y fue directo al baño. Lucía bajó la vista al celular otra vez. El mensaje seguía allí como una espina que no podía ignorar. En el pasillo, la voz de Elena, su madre, resonaba apagada. La mujer no dormía desde la muerte del esposo y solía levantarse en plena madrugada a preparar té de manzanilla. Al escuchar los pasos de su hija, se asomó con el delantal puesto. ¿Otra vez despierta? El silencio también habla, hija. Escúchalo. Lucía sonrió con tristeza. Sabía que su madre intuía mucho más de lo que decía. Cerró la puerta de su habitación y, como empujada por un impulso que no comprendía, se arrodilló junto a la cama. No era algo habitual en ella. De hecho, hacía años que no se inclinaba así, buscando un diálogo sincero con Dios. Pero esa noche pesaba distinto. La ausencia del padre, la tensión con su hermana Camila, el misterio del testamento, las evasivas de Daniel, todo parecía confabularse para romperla. Y en ese instante, al abrir los labios en un murmullo, sintió que algo se movía dentro de ella. «Señor, no sé a quién temer más, a la verdad o a la noche, pero aquí estoy». Las palabras salieron como un hilo, frágiles pero genuinas. Recordó un versículo que su padre solía repetir: «El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría». Aquella promesa, escuchada tantas veces como eco de consuelo en los labios de un hombre que ya no estaba, se volvió semilla en medio de la oscuridad. Lucía cerró los ojos con fuerza, como si apretarlos pudiera silenciar la tormenta de pensamientos. No pidió respuestas inmediatas, no suplicó riquezas ni justicia rápida, solo pidió paz, paz para dormir, paz para sostenerse un día más. Mientras oraba, escuchó a Daniel salir del baño y dejarse caer sobre el colchón sin pronunciar palabra. Él giró de espaldas, hundiéndose en su propio silencio. Lucía, en cambio, sintió que el suyo se transformaba, como si aquel gesto de rendición, de admitir que no podía con todo, hubiera encendido un pequeño faro en medio del caos. Respiró profundo,
Dejó que las lágrimas corrieran libres por su rostro y permaneció arrodillada incluso cuando el cuerpo pedía descanso. El reloj marcó la medianoche. En la mesa de noche, la nota anónima seguía en la pantalla del teléfono, iluminando la penumbra con una verdad que todavía no alcanzaba a comprender. Pregunta a Camila por el dinero de papá. Palabras que eran más que una advertencia. Eran el inicio de un camino que la obligaría a mirar de frente lo que había preferido ignorar. Lucía pensó en su hermana. Camila siempre había tenido una relación complicada con su padre. La sentía distante, celosa de la atención que él dedicaba a Lucía. La herencia, en lugar de reconciliarlas, había abierto una grieta más profunda. Pero la idea de que ella pudiera estar implicada en un secreto tan oscuro estremecía a Lucía. «No quiero creerlo, pero debo saber la verdad», murmuró en silencio, como si la oración continuara, aunque los labios se cerraran. En el pasillo, los pasos de Elena volvieron a sonar. Esta vez, su madre se detuvo frente a la puerta y dijo suavemente: «Hija, no temas. El silencio también puede ser respuesta». Era como si hubiera escuchado lo que ocurría en su corazón. Lucía se dejó caer sobre la cama, agotada. Se tapó con la manta hasta los hombros y cerró los ojos, no porque confiara en dormir de inmediato, sino porque deseaba descansar en algo más grande que sus fuerzas. El sueño no llegó rápido, pero sí una calma extraña. Mientras la respiración de Daniel se volvía profunda a su lado, Lucía sintió que la promesa de su padre la arropaba. El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Una frase que resonaba como herencia intangible, más valiosa que cualquier testamento escrito. Y en esa quietud, sin que nadie lo supiera, sin que el mundo exterior diera señales de cambio, Lucía empezó a vivir la primera de muchas noches donde lo invisible trabajaría en su favor. Si esta escena tocó una fibra en tu corazón, acompáñame a descubrir qué sucede con Lucía en las siguientes entregas. Suscríbete, comparte y sigue este relato para no perderte cómo la oscuridad de esta noche se convierte en el amanecer que cambiará su historia para siempre. La mañana se levantó pesada, cargada de un aire húmedo que parecía presagiar tormenta. Lucía abrió los ojos con la sensación de que había dormido apenas un par de horas. Daniel ya no estaba en la cama. El lugar vacío a su lado, todavía tibio, la llenó de un silencio inquietante. Se incorporó lentamente, y el recuerdo del mensaje en su teléfono le atravesó la mente como un cuchillo. Pregunta a Camila por el dinero de papá. Esa frase se le repetía sin cesar desde la medianoche, como un eco que no quería silenciarse. En la cocina encontró a su madre preparando café. Elena llevaba las manos marcadas por los años, pero había en sus gestos una firmeza que la vida no había logrado quebrar. Miró a su hija con ternura y preocupación. «Te ves pálida», dijo. «¿Acaso no lograste dormir?» Lucía evitó responder la verdad y solo sonrió de forma débil. Elena dejó la taza frente a ella y añadió en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara: «Tu padre me decía que cuando las preguntas se vuelven más fuertes que las respuestas es porque ya es hora de buscar en otro lado». El café tenía un sabor amargo esa mañana, más por la tensión que por los granos tostados. Lucía pensaba en Camila, en la distancia que se había vuelto casi costumbre entre ellas. Recordaba la última discusión, las palabras que habían quedado suspendidas como puñales en el aire. La herencia, lejos de traer consuelo, había levantado muros. Y sin embargo, ese mensaje anónimo la obligaba a enfrentarse a la posibilidad de que su hermana guardara un secreto mucho más grave que una simple rivalidad. A media mañana, Mateo llegó con paso firme. Su hermano menor había estado siempre en medio de las tensiones familiares, intentando apaciguar, buscando equilibrio, pero aquella vez traía en la mirada un brillo de alarma. «Necesito hablar contigo, Lucía», dijo. Apenas cruzó el umbral. Elena, al percibir la tensión, se retiró hacia el patio con un pretexto de tender ropa, dejando a los dos hermanos solos en la sala. Mateo se dejó caer en el sofá y habló sin rodeos. «Vi a Camila anoche. Estaba discutiendo con Daniel, y no era una charla cualquiera. Había papeles en sus manos y escuché claramente la palabra herencia». Lucía sintió que el piso se le movía. Daniel y Camila, juntos, en secreto, hablando del dinero de papá. El mensaje anónimo cobraba de golpe una nueva dimensión. ¿Por qué se verían ellos a escondidas? ¿Qué los unía en esa conversación prohibida?
La voz de Mateo bajó de tono. No quise intervenir porque pensé que tal vez era un asunto menor, pero la forma en que se miraban... Había algo turbio. Lucía apretó los puños. La traición parecía rozarla por todas partes. Primero el mensaje, luego la evasiva de Daniel, ahora la confesión de su hermano. Todo apuntaba a que la verdad estaba escondida detrás de los rostros más cercanos. No aguantó más y decidió acudir al único lugar donde sentía un poco de claridad. Esa misma tarde buscó al padre Ramiro en la parroquia. El viejo sacerdote la recibió en su despacho con la calma que lo caracterizaba. Sus ojos cansados escondían décadas de secretos confesados, pero aún guardaban chispa de esperanza. «Hija», le dijo con suavidad, «a veces buscamos justicia con las manos cuando deberíamos hacerlo con el alma». Lucía se quebró y dejó salir el torrente de sus pensamientos. Contó lo del mensaje, lo de Camila, lo de Daniel. Ramiro escuchó en silencio, sin interrumpirla, hasta que ella se quedó sin aire. Cuando por fin habló, lo hizo con palabras que cayeron como gotas de agua sobre tierra seca. «No controles el resultado. Suelta esa ansiedad que te carcome. Entrégalo». La voz de Lucía tembló. «¿Y si me quedo sin nada? Si al final me roban lo poco que me queda?» Ramiro levantó la mirada y respondió con una certeza que estremeció a la joven. «Dios no necesita tu control para sostenerte. Lo que se construye en verdad nunca se pierde». Lucía salió de la parroquia con pasos lentos, pero con una sensación extraña de alivio. No tenía respuestas claras, pero sí una convicción nueva. Debía rendirse en oración antes de dejarse arrastrar por la desesperación. Esa noche, de regreso en su habitación, se arrodilló otra vez junto a la cama. El aire estaba denso, pero en medio del silencio pronunció unas palabras que nacieron de su agotamiento. «Señor, no sé qué hacer con esta herencia que parece más una maldición que un regalo. No sé en quién confiar. Pero si tú eres mi guardián, no permitirás que mi pie resbale. Te entrego este caos». Mientras oraba, escuchó la puerta abrirse. Daniel entró y la vio allí, de rodillas. Por un instante pareció conmovido, pero pronto recuperó su gesto distante. «No deberías desgastarte tanto, Lucía», dijo con un tono que mezclaba cansancio y evasión. Ella lo miró fijamente, con los ojos húmedos. «Lo que debería desgastarme es la mentira, no la oración», respondió sin alzar la voz. Daniel guardó silencio y se dejó caer en la cama, girando hacia el otro lado. El amanecer siguiente trajo consigo un aire más frío. Lucía miró por la ventana y vio a Camila cruzar el patio. Sus movimientos eran tensos, como los de alguien que carga más de lo que admite. Pensó en confrontarla, en exigirle una respuesta de inmediato, pero recordó las palabras del padre Ramiro. «No controles el resultado». Decidió esperar. Sabía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz, aunque doliera. Durante el desayuno, Elena intentó suavizar la tensión sirviendo pan recién horneado, pero el silencio se instaló entre las hermanas como un muro invisible. Camila evitaba la mirada de Lucía, y esa evasión decía más que cualquier palabra. Mateo, con la mirada fija en el plato, parecía contener una tormenta de preguntas. Nadie se atrevía a hablar de frente. Lucía sintió una punzada en el pecho. Comprendió que la batalla no sería rápida ni sencilla. No se trataba solo de papeles y cuentas bancarias. Se trataba de heridas antiguas, de resentimientos guardados, de secretos que habían fermentado en silencio hasta volverse veneno. Y en medio de todo, ella debía elegir si seguiría dejándose arrastrar por la desconfianza o si apostaría por la rendición que le pedía su fe. Al caer la tarde, mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales, Lucía tomó una decisión. Guardaría silencio frente a Camila hasta tener pruebas claras, pero no se quedaría inmóvil. Buscaría, preguntaría, abriría puertas. Y cada noche, antes de dormir, entregaría su temor en oración. Sabía que esa disciplina sería su único escudo contra el caos que amenazaba con consumirla. Esa segunda noche, cuando el trueno retumbó en la distancia, repitió en voz baja las palabras que se habían convertido en su refugio. «El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría». Y aunque las lágrimas mojaron su almohada, algo en su interior comenzó a fortalecerse. El miedo seguía allí, pero junto a él empezaba a crecer una semilla de fe. La oscuridad de la habitación se deshacía lentamente bajo el murmullo de una lluvia tenue.
Lucía giraba de un lado a otro, con los pensamientos revueltos por todo lo que había escuchado de Mateo y por las palabras del padre Ramiro que todavía resonaban en su pecho. El sueño tardaba en llegarle, pero cuando finalmente cerró los ojos, lo que ocurrió no fue un descanso común. Fue como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un espacio cargado de símbolos. En su sueño apareció una escalera. No era de madera ni de mármol. Era una estructura luminosa que se extendía hacia lo alto, como si conectara la tierra con el cielo. Cada peldaño vibraba suavemente con una luz blanca y serena, y mientras ascendía, sentía que el aire se volvía más liviano. Al llegar a un punto elevado, la escalera terminaba en una puerta cerrada. Una puerta antigua, de madera oscura, con un candado que parecía imposible de romper. Lucía tocó la superficie y sintió que latía, como si tuviera vida propia. Desde dentro se filtraba una voz lejana que no alcanzaba a comprender, un murmullo que parecía mezclar súplica con promesa. De pronto, el viento sopló y la puerta comenzó a temblar, pero no se abrió. Lucía despertó con un sobresalto, el corazón desbocado, la respiración acelerada. El reloj de la mesa de noche marcaba las 3 de la madrugada. Daniel dormía profundamente, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Ella permaneció inmóvil unos segundos, tratando de distinguir entre realidad y sueño, hasta que comprendió que había sido más que una simple imagen nocturna. Había en ese sueño una señal, una advertencia, algo que debía atender. Se levantó despacio, buscó una libreta en el cajón y anotó con letra temblorosa cada detalle que recordaba. La escalera luminosa, la puerta cerrada, el candado, el murmullo detrás. Escribió incluso la sensación que le había quedado, esa mezcla de paz y urgencia. Cuando terminó, cerró los ojos un momento y murmuró en voz baja: «Señor, si me hablaste en sueños, dame claridad. No quiero olvidar este momento». El amanecer llegó con un cielo encapotado. Lucía preparó café sin ganas de desayunar y se sentó en la mesa, aún con la libreta en las manos. Fue entonces cuando sonó el timbre y apareció Valeria, su amiga de la infancia, con la espontaneidad que la caracterizaba. Apenas la vio, Lucía sintió un alivio extraño, como si necesitara hablar con alguien que no estuviera enredado en los secretos familiares. Se abrazaron con fuerza, y casi sin proponérselo, Lucía le contó el sueño. Valeria la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, le tomó la mano y dijo con convicción: «Anota todo. No subestimes los sueños. Lo invisible de hoy puede ser la evidencia de mañana». Lucía le mostró la libreta, y Valeria sonrió como si supiera que aquel registro sería clave. Mientras conversaban, Elena pasó por el pasillo y escuchó parte de la charla. Se detuvo un momento y les dijo: «Cuando tu padre estaba vivo solía decir que Dios hablaba también en los silencios y en las noches. No ignores lo que viste, hija». Lucía sintió un nudo en la garganta. Cada palabra que evocaba a su padre parecía encajar con lo que estaba viviendo. Más tarde, al revisar el testamento en busca de algo que pudiera relacionar el sueño con la herencia, encontró un anexo en la última página. Era una referencia breve y enredada a una cuenta bancaria bloqueada. El detalle había pasado desapercibido hasta entonces, pero ahora parecía iluminarse como si fuera la continuación de la escalera que había visto en sueños. Lucía pensó en la puerta cerrada del sueño y en aquel candado. ¿Sería esa cuenta la metáfora de algo que su padre había querido proteger? La idea le erizó la piel. No era casualidad. Había algo en la herencia que aún no había salido a la luz. Esa noche, al disponerse a dormir, volvió a abrir la libreta. Releyó lo que había escrito y sintió que las palabras vibraban de otra manera. Su oración se volvió más intensa, casi una súplica. «Señor, háblame en vigilia o en sueños, pero háblame. No quiero caminar a ciegas. Confírmame si debo abrir esa puerta, si debo enfrentar lo que hay detrás de ella». La lluvia continuaba golpeando el techo, como un metrónomo que acompañaba su respiración. Lucía cerró los ojos con la certeza de que no estaba sola, de que aunque la oscuridad parecía cerrarse sobre ella, el cielo ya había comenzado a hablarle. En medio de la penumbra, comprendió que cada lágrima de las noches pasadas había sido semilla. El sueño no había sido un accidente, sino la primera respuesta a su oración. Y aunque todavía no tenía claridad sobre el significado, sabía que debía estar atenta.
El amanecer traería más que luz, traería dirección. La historia de su padre no había terminado con su partida. Había dejado pistas, señales ocultas, como si hubiera querido guiarla más allá de la muerte. Y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se movía a su favor en lo invisible. Si alguna vez soñaste algo que parecía más real que la vida misma, acompáñame en la siguiente parte, porque lo que Lucía descubrirá pronto no solo confirmará sus sospechas, sino que abrirá una puerta que cambiará su destino para siempre. Suscríbete y sigue esta historia para no perderte cómo los sueños se convierten en la voz que despierta la verdad. La mañana amaneció con un sol tímido que apenas lograba abrirse paso entre nubes grises. Lucía llevaba la libreta consigo, apretada contra el pecho como si fuera un escudo. La había llenado de anotaciones durante la noche, frases entrecortadas, sensaciones que no podía explicar, fragmentos de oración que parecían cobrar vida al escribirlos. En medio de ese revoltijo de letras, un detalle brillaba con fuerza: la mención de la cuenta bloqueada en el anexo del testamento. Esa palabra, bloqueada, resonaba como el candado del sueño. Decidió no perder más tiempo. Tomó su abrigo y salió rumbo al banco donde su padre había manejado los asuntos financieros durante décadas. El edificio se erguía en el centro de la ciudad, solemne y frío, con ventanales que reflejaban un cielo plomizo. Lucía respiró hondo antes de cruzar las puertas giratorias. El interior olía a papel, tinta y ansiedad contenida, como si cada persona allí llevara en la espalda el peso de sus propios secretos económicos. Pidió hablar con un gerente. El empleado la condujo a una oficina estrecha, donde un hombre de traje oscuro y gesto adusto la recibió con una sonrisa cortés pero distante. Explicó que venía en calidad de heredera, que había encontrado un anexo en el testamento y necesitaba información sobre una cuenta específica. El gerente revisó papeles, tecleó en la computadora y finalmente asintió con un gesto lento. Sí, señora. Existe esa cuenta, pero está inactiva desde la noche en que falleció su padre. La sangre se le heló, la noche de la muerte de su padre. Como un relámpago recordó el sueño de la escalera y la puerta cerrada, recordó el candado y el murmullo detrás. Preguntó con voz temblorosa si había registros de movimientos en esa fecha. El gerente frunció el ceño, revisó nuevamente los archivos digitales y entonces su rostro cambió. Hubo transferencias, dijo, movimientos importantes hechos pocas horas antes del deceso. Lo extraño es que no aparecen a nombre de su padre. Lucía apretó los puños bajo la mesa. ¿Y a nombre de quién? El gerente vaciló. El sistema muestra un tercero. El nombre registrado es Julián Salcedo. Al escucharlo, Lucía sintió un nudo en la garganta. Julián había sido un viejo amor de juventud, alguien que desapareció de su vida sin despedidas ni explicaciones. ¿Qué hacía su nombre vinculado a la herencia de su padre? El corazón le martillaba en el pecho. Pidió copias de los movimientos, aunque el gerente le advirtió que, al estar la cuenta bajo investigación interna, no podía entregar demasiada información. Le ofreció únicamente un extracto con cifras parciales y el nombre del beneficiario. Lucía lo guardó en su bolso como quien esconde una prueba que puede incendiarlo todo. Al salir del banco, la calle parecía distinta. Los transeúntes caminaban deprisa. El ruido de los autos era ensordecedor, pero ella apenas percibía nada. Tenía en la mano un documento que podía cambiar la forma en que recordaba a su padre, a su hermana y ahora también a Daniel. Al llegar a casa, se encontró a Daniel en la sala, hablando por teléfono. Apenas la vio entrar, colgó con torpeza y se puso de pie. ¿Dónde estuviste?, preguntó con una voz más inquisitiva que interesada. Lucía lo miró fijo. Fui al banco. La expresión de Daniel se tensó. ¿Y qué buscabas allá? Ella dudó un segundo, pero decidió no revelarlo todo. Solo respondió, buscaba claridad. Él se acercó y trató de tocarle el brazo, pero ella retrocedió. La confianza no se pide, se cuida, murmuró, y se encerró en su habitación con la carpeta bajo el brazo. Daniel se quedó inmóvil, como un actor sorprendido en pleno escenario, sin saber cómo improvisar la siguiente línea. En su cuarto, Lucía extendió los papeles sobre la cama. Los números bailaban ante sus ojos. No era experta en contabilidad, pero la suma era demasiado grande para pasar desapercibida. El dinero había salido de la cuenta de su padre,
y había ido a parar a manos de Julián. ¿Por qué? ¿Quién había autorizado esa operación en medio de la agonía? Y, lo más inquietante, ¿cómo encajaba Daniel en todo aquello? Al caer la tarde, Valeria volvió a visitarla. Al ver los documentos, se llevó la mano a la boca. No puedo creerlo. Julián, ese hombre fue parte de tu vida, pero ¿qué vínculo podía tener con tu padre? Lucía se encogió de hombros. No lo sé, pero necesito averiguarlo. Valeria le aconsejó guardar los papeles en un lugar seguro. Esto puede ser peligroso, le advirtió. La ambición por dinero cambia a la gente, incluso a los más cercanos. Elena, que escuchaba desde el corredor, entró con paso lento. Hija, tu padre me habló una vez de Julián, pero lo hizo con un tono extraño, como si hubiera algo que prefería callar. No sé qué significa esto, pero lo cierto es que él quería protegerte. Recuerda sus palabras. No pelees batallas que no son tuyas. Lucía la abrazó, pero sabía que esa batalla ya la había alcanzado. Esa noche, al disponerse a dormir, volvió a arrodillarse. Los documentos descansaban sobre la mesita como testigos mudos. Lucía levantó la mirada al techo y habló con un susurro entrecortado. Señor, la mentira me rodea, la desconfianza crece, y siento que el suelo se abre bajo mis pies. Muéstrame qué hacer. Dame sabiduría para no dejarme engañar. El sueño tardó en llegar, pero cuando finalmente se durmió, sintió una paz extraña, como si en lo invisible algo la estuviera cubriendo. La amenaza era real, pero también lo era la presencia que velaba por ella. En la madrugada, un trueno la despertó de golpe. Daniel no estaba en la cama. La habitación estaba fría. El viento entraba por una ventana mal cerrada. Lucía se levantó con un presentimiento extraño. Caminó por la casa en penumbras, buscándolo. Lo encontró en la sala, hablando otra vez por teléfono. Al verla, interrumpió bruscamente la llamada. Ella no dijo nada, solo lo observó con una mezcla de dolor y desconfianza. Volvió a su cuarto con el corazón encogido. Sabía que la verdad estaba más cerca, pero también que cada paso hacia ella la llenaría de heridas. Sin embargo, en lo profundo de su alma, la promesa seguía latiendo. El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Y Lucía, aún con lágrimas en los ojos, se aferró a esa esperanza como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta. La madrugada había dejado un silencio pesado en la casa. El día anterior había sido demasiado largo para Lucía, demasiado denso. Entre la visita al banco, el nombre de Julián apareciendo como una sombra del pasado y las evasivas de Daniel, sentía que el aire mismo se había vuelto un enemigo invisible. Trató de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la escalera y la puerta del sueño regresaba con fuerza, como si insistiera en recordarle que aún había secretos aguardando detrás del candado. Con el alba vino un respiro breve. Los primeros rayos entraban por la ventana y Tomás, su hijo, apareció corriendo con la inocencia intacta, abrazándola con fuerza. Ese abrazo fue como un faro en medio de la oscuridad. Por él, se dijo, debía mantenerse firme. Por él debía resistir, aunque el mundo se resquebrajara alrededor. Prepararon juntos el desayuno. Elena, con su calma habitual, sonrió al ver a su nieto sentado a la mesa, ajeno a las tormentas adultas. Durante unos instantes la cocina pareció recuperar su antiguo calor familiar, pero la ilusión duró poco. Pasado el mediodía, cuando Tomás se encontraba jugando en el patio, el timbre del teléfono rompió la calma. Lucía lo atendió sin sospechar. Del otro lado, una voz distorsionada pronunció palabras que le helaron la sangre. «Deja de hurgar, o Tomás pagará las consecuencias». La línea se cortó de inmediato, dejándola con el auricular en la mano y un temblor que no podía controlar. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El miedo se transformó en un golpe seco en el pecho. Corrió al patio y abrazó a su hijo con fuerza, como si temiera que alguien lo arrancara de sus brazos en ese mismo instante. Elena salió alarmada al ver la escena. ¿Qué ocurrió? Lucía no pudo responder. Solo repitió en su mente la amenaza una y otra vez, como un eco que desgarraba. Más tarde, cuando Tomás ya dormía, Valeria llegó. Lucía le contó lo sucedido, la llamada anónima, la advertencia. La amiga palideció y apretó la mano de Lucía con fuerza. «Esto ya no es solo un asunto de herencia», dijo. «Quien sea que esté detrás de esto está dispuesto a todo».
Lucía se levantó y caminó hacia su habitación. Sacó una Biblia que había pertenecido a su padre. La abrió casi al azar, y sus ojos se posaron en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La voz le tembló mientras lo leía en voz alta. Era como si cada palabra se convirtiera en un escudo alrededor de Tomás, como si esas promesas invisibles levantaran murallas donde sus fuerzas humanas no llegaban. Elena se sentó a su lado y añadió: «Tu padre me decía que este salmo es como un refugio. Bajo sus alas estarás segura». Lucía cerró los ojos y sintió que una paz extraña la envolvía. Por un momento, la amenaza se desvaneció en la certeza de una cobertura que no dependía de muros ni cerraduras, sino de algo mayor. Cuando llegó la noche, Lucía acompañó a Tomás hasta la cama. Se arrodilló junto a él, acarició su cabello y oró en silencio. «Señor, cúbrelo con tus alas. Protégelo de lo que yo no puedo ver, de lo que yo no puedo controlar. Dejo en tus manos su vida y la mía». Cuando terminó, sintió que algo se había liberado dentro de ella. No podía prometerle a su hijo que nada malo ocurriría, pero podía confiar en que no estaban solos. Daniel apareció más tarde, con gesto preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó, notando la tensión. Lucía lo miró fijamente. «Hoy amenazaron a nuestro hijo». La expresión de Daniel cambió. Primero incredulidad, luego rabia contenida. ¿Quién haría algo así? Ella sostuvo la mirada. Tal vez quien no quiere que descubramos la verdad. Daniel guardó silencio. Fue un silencio largo, incómodo, que dejó a Lucía con más dudas que certezas. A la medianoche, Lucía volvió a despertar. Caminó descalza hasta la sala y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas. Miró hacia el techo oscuro y susurró: «Señor, no quiero vivir con miedo. Dame fuerzas para creer que mientras duermo tú peleas mis batallas». En ese instante recordó otra frase que su padre solía repetirle: «No pelees batallas que no son tuyas. Déjalas en manos de Dios». El cansancio terminó por doblegarla. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Y aunque esperaba otra oleada de insomnio, una calma profunda la envolvió. Durmió como no lo hacía desde hacía semanas. Era como si, al renunciar al control, hubiera entregado el timón al único que podía guiar su barca en medio de la tormenta. La mañana siguiente amaneció clara. Los pájaros cantaban como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo no llevara amenazas escondidas. Lucía observó a Tomás desayunar y sonrió. Había comprendido algo. La oscuridad podía susurrar amenazas, pero la luz siempre tenía la última palabra. Valeria, que se quedó esa noche para acompañarla, se acercó y le dijo con ternura: «Te vi dormir tranquila por primera vez. Esa es la diferencia entre luchar sola y dejar que Dios pelee por ti». Lucía asintió. No era ingenuidad, era fe, y en ese momento decidió que, por más que la amenaza rondara, ella no se dejaría robar la paz. Cada noche repetiría la misma oración. Cada noche recordaría el salmo que le daba cobertura. El miedo seguiría intentando entrar, pero ella ya había aprendido dónde refugiarse, bajo las alas invisibles que la cubrían a ella y a su hijo. El sol de la tarde entraba oblicuo por las cortinas de la sala, dejando manchas de luz en el suelo. Lucía hojeaba una y otra vez los papeles del banco, incapaz de encontrar un orden lógico en medio de tantos números. Cada cifra parecía esconder un secreto y cada firma un silencio más pesado que el anterior. El recuerdo de la amenaza seguía latente, como un zumbido constante en el oído. Había pasado la noche abrazando a Tomás, convenciéndose de que la oración era su escudo, pero al despertar comprendió que necesitaba respuestas concretas. Valeria llegó sin previo aviso, con su energía habitual pero un brillo de preocupación en los ojos. Traía en las manos un sobre manila y lo depositó sobre la mesa con gesto grave. «Estuve investigando por mi cuenta», confesó. «Conozco a alguien que trabaja en contabilidad de la ciudad. No es mucho, pero conseguí un rastro de transferencias vinculadas a Camila». Lucía abrió el sobre con nerviosismo. Dentro había copias de documentos bancarios. Reconoció de inmediato el nombre de su hermana en la cabecera de una de las operaciones. El dinero había salido de una cuenta a su nombre y se dirigía a una organización llamada Fundación Esperanza Viva. A simple vista parecía un acto noble, pero los movimientos repetidos y las cifras exorbitantes no coincidían con el perfil económico de Camila. Valeria señaló un detalle en los papeles. «Esa fundación es una pantalla.
Mi contacto me aseguró que fue creada hace poco y que no tiene actividades reales. Es una fachada para mover dinero. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El recuerdo de la llamada anónima se mezcló con la certeza de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Elena entró en ese momento, con un plato de frutas para Tomás, y percibió la tensión en la sala. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó, dejando el plato sobre la mesa. Lucía no quiso ocultar nada. Mostró los documentos y explicó lo que habían descubierto. Elena se llevó la mano al pecho. «No puedo creer que Camila esté involucrada en algo así», murmuró con un dolor que iba más allá de la sorpresa. Esa misma tarde Mateo pasó por la casa. Venía con el rostro endurecido, como quien carga una decisión difícil. Al enterarse de los documentos pidió llevárselos. «Quiero enfrentarla», dijo con firmeza. «Necesito mirarla a los ojos y escuchar de su boca la verdad». Lucía dudó. No quería que su hermano se precipitara, pero al ver la convicción en su mirada, asintió y le entregó las copias. Mateo buscó a Camila en su departamento. La encontró sentada en el sofá, con la mirada perdida en la televisión apagada. Cuando lo vio entrar con los papeles en la mano, su rostro palideció. «No esperes que lo ignore», empezó Mateo con voz dura. «Sé que estás moviendo dinero a través de esa fundación. ¿Qué estás haciendo, Camila?». Ella apretó los labios y no respondió al principio. El silencio se volvió tan denso que parecía llenar el cuarto. Finalmente, habló en un susurro. «No soy inocente. He cometido errores, pero no haría daño a Tomás ni a nadie de la familia». Mateo golpeó los papeles sobre la mesa. «¿Y esto qué es? Transferencias, fundaciones fantasmas, discusiones secretas con Daniel. ¿Quieres que te crea que todo esto es un malentendido?». Camila lo miró con los ojos húmedos. «Daniel me buscó, Mateo. Me dijo que estaba en problemas, que necesitaba una salida. Pensé que si lo ayudaba, también ayudaba a Lucía. Pero me equivoqué». Las palabras cayeron como un jarro de agua helada. El rostro de Mateo se tensó. «¿Entonces reconoces que hay algo sucio detrás de todo esto?». Camila bajó la cabeza. «No puedo negarlo, pero tampoco soy la responsable de las amenazas. Yo no tocaría un cabello de Tomás». Mientras tanto, en casa, Lucía aguardaba ansiosa noticias. El tiempo parecía haberse detenido. Valeria trataba de animarla, pero el silencio de la espera era insoportable. Cuando Mateo regresó al anochecer, su expresión lo decía todo. «Hablé con ella. Está metida, sí, pero insiste en que no es la autora de las amenazas». Lucía se dejó caer en la silla, sintiendo que el suelo se volvía más frágil a cada paso. La traición dolía, pero más aún la confusión. Cada nombre que aparecía en la red de mentiras parecía conectarse con otro. Daniel, Camila, Julián, y una fundación que no era más que humo. Esa noche, al preparar a Tomás para dormir, el niño la miró con inocencia y preguntó: «Mamá, ¿por qué lloras tanto últimamente?». Lucía se inclinó y lo abrazó fuerte, evitando darle respuestas que no podía. Solo respondió: «Porque te amo y quiero protegerte». Cuando finalmente quedó sola en su habitación, abrió la libreta donde había anotado su sueño. Miró las palabras escritas con prisa días antes. Escalera luminosa, puerta cerrada, murmullo detrás. Pensó en el candado y en todo lo que estaba descubriendo. El murmullo se había vuelto más fuerte. Voces de sospechas, confesiones entrecortadas, verdades a medias. Pero la puerta aún no se abría del todo. Se arrodilló una vez más y oró con voz quebrada: «Señor, no entiendo por qué los que amo me lastiman. No sé cómo proteger a mi hijo, ni cómo mantener en pie esta familia. Solo sé que si tú no peleas por mí, estoy perdida». Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, recordó de nuevo las palabras de su padre: «No pelees batallas que no son tuyas», y entendió que, aunque debía buscar la verdad, no podía cargar sola con la guerra que se levantaba a su alrededor. En la madrugada, un sueño ligero la envolvió. Vio una sombra que se alejaba de la casa y, aunque no distinguió su rostro, supo que la amenaza seguía rondando. Pero también vio un resplandor sobre el techo, como un escudo invisible que se desplegaba. Al despertar, la certeza era clara. Lo invisible estaba trabajando, aun cuando ella no podía verlo. Al amanecer, con los ojos hinchados por el llanto pero con el corazón un poco más firme, abrazó a Tomás y susurró: «Bajo sus alas estamos seguros». No importaba quién moviera los hilos,
Sabía que el poder que los cubría era mayor, y con esa convicción se preparó para lo que vendría. La noche descendía sobre la ciudad con una calma engañosa. Las luces de los faroles parecían parpadear con un aire cómplice, como si supieran que algo estaba a punto de quebrarse. En la casa de Lucía reinaba un silencio denso. Tomás dormía en su habitación, ajeno a los secretos que crecían como espinas alrededor de su familia. Elena rezaba en el cuarto contiguo, aferrada a su rosario. Lucía, sin embargo, no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, con los ojos fijos en el techo, sintiendo cómo el aire se cargaba de presagios. De pronto, el sonido del teléfono la sacudió. Contestó con la voz tensa, y al otro lado escuchó una noticia que la dejó helada. Han detenido a Julián. Está en la comisaría central. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. El nombre se repetía en su mente como una campana. Julián, el mismo que había marcado su juventud con promesas que nunca se cumplieron, el mismo que había desaparecido sin explicación. Y ahora, de repente, volvía a su vida arrastrando un torbellino de secretos y sospechas. Se vistió apresuradamente y bajó las escaleras. Daniel no estaba en casa. Había dicho que saldría a resolver unos asuntos, pero llevaba horas sin regresar. Ese detalle la golpeó de inmediato. Mientras Julián era detenido, su esposo volvía a desaparecer. Una coincidencia demasiado grande para pasar inadvertida. Pidió a Valeria que la acompañara. No quería ir sola a la comisaría, no en medio de tanta incertidumbre. La amiga no dudó, y en pocos minutos ambas atravesaban las calles iluminadas por faroles intermitentes. El aire frío de la noche parecía cortar la piel. Lucía sentía que cada paso la llevaba hacia un abismo que tarde o temprano tendría que enfrentar. La comisaría olía a cigarrillo rancio y a café viejo. Los pasillos estrechos estaban llenos de murmullos, policías que entraban y salían con papeles en la mano, delincuentes que esperaban esposados en sillas metálicas. Un oficial las condujo a una sala pequeña, donde Julián esperaba tras una mesa. Sus manos temblaban, y en su rostro se mezclaban cansancio y desafío. Lucía lo miró con una mezcla de ira y nostalgia. Era él, con el mismo brillo en los ojos que la había cautivado años atrás, pero ahora había un peso distinto en su mirada. Cuando la vio entrar, intentó esbozar una sonrisa. «Lucía», murmuró, como si su nombre fuera un recuerdo que lo sostenía. Ella se mantuvo firme. «¿Qué haces involucrado en los negocios de mi padre? ¿Por qué tu nombre aparece en sus cuentas?» Julián respiró hondo, como si reuniera valor. «No buscaba tu destrucción. Alguien me contrató. Necesitaba mover dinero rápido y yo estaba hundido. No tenía salida. Me convertí en el puente que otros necesitaban». Lucía apretó los puños. «¿Quién?», exigió. Julián bajó la mirada y susurró una palabra que la estremeció. «El pastor». Valeria lo interrumpió con incredulidad. «¿De qué hablas?». Julián alzó la cabeza con los ojos vidriosos. «No busquen en los bancos. No miren en los papeles. El que mueve todo esto se esconde en el lugar más sagrado. No es quien creen que es». Lucía lo observó con el corazón golpeando en el pecho. La idea de que alguien vinculado a la fe, alguien cercano a su familia, estuviera detrás de esa red de engaños era demasiado dolorosa. Recordó de inmediato al padre Ramiro, su guía espiritual, el hombre que había escuchado sus confesiones. ¿Era él a quien Julián llamaba el pastor? Un oficial interrumpió la tensión. El tiempo se terminó. Se llevaron a Julián de regreso a su celda. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire. «No mires arriba al púlpito. Mira detrás del diezmo». De camino a casa, Valeria intentó animarla, pero Lucía apenas escuchaba. Cada palabra de Julián era un veneno que se mezclaba con su propia sangre. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso el mismo hombre que le había dado consuelo era también el que movía los hilos de la traición? Al llegar, encontró la sala en penumbras. Elena dormía en el sillón, con la Biblia abierta en el regazo. Tomás descansaba plácidamente en su cuarto, pero Daniel seguía sin aparecer. La rabia la invadió. No solo estaba la sombra de Julián, ahora también el vacío inexplicable de su esposo. Se arrodilló junto al sillón, al lado de su madre dormida, y lloró en silencio. «Señor, si la mentira viene disfrazada de fe, muéstrame la verdad. No quiero odiar, pero tampoco quiero vivir engañada». Horas más tarde, cuando por fin logró dormir, un nuevo sueño la visitó. Caminaba por un templo inmenso.
Los vitrales proyectaban luces de colores sobre el suelo, pero detrás del altar había una puerta oculta. Una voz le decía: «No busques en la multitud, busca en lo escondido». Al intentar abrir la puerta, sintió que una mano invisible la detenía. Despertó agitada, con la certeza de que el próximo paso la llevaría a confrontar lo más impensable. Al amanecer, Daniel regresó. Lucía lo esperaba sentada en la cocina, con la mirada fija en la ventana. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono que no admitía evasivas. Él tartamudeó. Tenía asuntos del trabajo. Ella lo interrumpió. «¿Con Camila o con el pastor?». Daniel la miró sorprendido, sin encontrar palabras. Ese silencio fue más incriminador que cualquier confesión. Lucía supo entonces que la verdad estaba más cerca que nunca, aunque doliera. Julián en la comisaría, Daniel desapareciendo, y un pastor oculto detrás de la fe. El camino hacia la claridad ya estaba abierto, pero atravesarlo sería como caminar sobre fuego. El eco de las palabras de Julián retumbaba en su mente. «No mires arriba al púlpito, mira detrás del diezmo». Sabía que en los próximos días tendría que mirar de frente a quienes jamás hubiera sospechado. Y lo haría, aunque le costara la paz que tanto anhelaba. El sol se filtraba por los ventanales de la casa con un brillo tenue, como si no quisiera imponerse del todo. Lucía se levantó temprano, con los ojos hinchados por la falta de sueño y la mente nublada por el recuerdo de las palabras de Julián en la comisaría. El pastor. Aquel nombre había quedado grabado en su piel como un hierro candente. «No mires arriba al púlpito, mira detrás del diezmo». ¿Qué significaba? ¿Era una acusación directa contra el padre Ramiro o una metáfora que escondía a alguien más? Mientras preparaba el desayuno en silencio, Elena la observaba desde la mesa. La madre percibía en su hija una mezcla de rabia y miedo que trataba de ocultar bajo la rutina. «Hija», dijo con voz pausada, «tu padre confiaba en Ramiro. Lo conoció desde joven, lo apoyó en momentos difíciles. No te precipites en juzgarlo». Lucía bajó la mirada, removiendo el café con la cuchara como si buscara respuestas en el fondo de la taza. «No puedo dejar de pensar que hay algo que él sabe y que no me ha dicho». Mateo llegó poco después, con un aire de urgencia. Traía un periódico bajo el brazo y lo arrojó sobre la mesa. «Mira esto». En la sección de economía aparecía un artículo sobre fundaciones sospechosas que servían como pantallas para desvío de dinero. Entre los nombres citados estaba precisamente Fundación Esperanza Viva, la misma a la que Camila había transferido dinero. El artículo mencionaba además que ciertas donaciones provenían de instituciones religiosas. El hilo comenzaba a tensarse más. No podían seguir acumulando sospechas sin enfrentarlas. Esa tarde, Lucía tomó la decisión de visitar al padre Ramiro. Valeria insistió en acompañarla, pero Lucía prefirió ir sola. Necesitaba mirar a los ojos de aquel hombre que había sido su guía espiritual y confirmar por sí misma si detrás de su voz calmada se escondía una traición. La parroquia estaba vacía cuando llegó. Los vitrales teñían el suelo con luces rojas y azules, y el eco de sus pasos resonaba como si todo el templo contuviera la respiración. Encontró a Ramiro en la sacristía, revisando unos libros antiguos. Cuando la vio, esbozó una sonrisa cansada. «Hija, qué sorpresa. Pasa». Lucía lo observó con detenimiento, buscando cualquier rastro de nerviosismo. «Padre, necesito preguntarle algo. Julián habló en la comisaría. Lo mencionó a usted. Dijo que detrás de todo esto estaba el pastor». Ramiro dejó el libro sobre la mesa y la miró con gravedad. «No me sorprende. Tu padre también sospechaba que yo podía convertirme en blanco de acusaciones. Por eso me confió un secreto». Lucía dio un paso atrás, confundida. «¿Qué secreto?». Ramiro abrió un cajón y sacó un cuaderno de tapas gastadas. «Tu padre me entregó esto unos meses antes de morir. Me pidió que lo guardara hasta que llegara el momento de dártelo. Dijo que en estas páginas hallarías la clave de lo que realmente está ocurriendo». Lucía extendió la mano con nerviosismo. El cuaderno era pequeño, cubierto de cuero envejecido. Al abrirlo, encontró páginas llenas de oraciones, salmos escritos con letra firme, reflexiones íntimas. Pero entre cada oración había fechas, números y frases cortas que parecían códigos. Una de ellas la golpeó de inmediato. «Duerme, que yo trabajo». Ramiro continuó hablando. «Tu padre sabía que alguien cercano estaba desviando dinero
y que tú ibas a ser alcanzada por el conflicto. No me dijo nombres, solo me pidió que cuando te sintieras lista, te entregara este cuaderno. Y hoy, al escuchar tu voz, sé que ha llegado el momento. Las manos de Lucía temblaban mientras pasaba las páginas. Reconoció su propia fecha de nacimiento escrita en una esquina, acompañada de un versículo sobre la protección de Dios. Encontró también referencias a cuentas bancarias, a reuniones que coincidían con las sospechas de Mateo y Valeria. Cada página era como una pieza de rompecabezas que todavía no encajaba del todo. «Padre, ¿por qué no me lo dio antes?», preguntó con lágrimas en los ojos. Ramiro suspiró. «Porque la verdad pesa, hija, y no todos los días estamos preparados para cargarla. Tu padre me pidió que esperara a que tú tuvieras la fe suficiente para sostenerla». Lucía apretó el cuaderno contra su pecho. Sentía una mezcla de alivio y de rabia. Alivio porque no estaba sola en la lucha. Rabia porque ese silencio prolongado la había dejado expuesta. Agradeció a Ramiro y salió de la parroquia con pasos firmes. Afuera, el cielo se nublaba y en su interior también se desataba una tormenta. Al llegar a casa, Valeria y Mateo la estaban esperando. Les mostró el cuaderno. Pasaron horas descifrando anotaciones, comparando fechas y buscando conexiones. En una página encontraron un nombre que los hizo contener la respiración. El contador de la familia. Era un hombre de confianza, presente en todos los asuntos económicos del padre, pero siempre discreto. Su nombre aparecía junto a transferencias y donaciones dudosas. Mateo golpeó la mesa. Entonces no es solo Camila ni Daniel. El contador también está implicado. Lucía lo miró con desesperación. Cada nueva pista abría otra puerta de dolor. Era como un laberinto en el que cada salida conducía a un muro más alto. Elena, que había escuchado todo en silencio, habló finalmente. Tal vez este cuaderno no sea solo para descubrir culpables. Tal vez sea para recordarte que no estás sola, que tu padre y Dios mismo ya habían previsto esta batalla. Lucía la miró y comprendió que su madre tenía razón. El cuaderno no era únicamente un archivo de pruebas, también era un testimonio de fe sembrado en medio de la oscuridad. Esa noche, antes de dormir, volvió a leer la frase que había capturado su corazón. «Duerme, que yo trabajo». Cerró los ojos y se recostó con el cuaderno sobre el pecho. El miedo seguía allí, pero también una certeza creciente. Aunque la trama de engaños parecía interminable, la cobertura invisible seguía obrando. Cuando el sueño la alcanzó, se vio a sí misma caminando de nuevo por la escalera luminosa. Esta vez, al llegar a la puerta, notó que el candado tenía una grieta. No se abrió todavía, pero la grieta era suficiente para darle esperanza. El murmullo detrás se hacía más claro. Una voz decía: «Confía, la verdad está más cerca». Al despertar, con la luz del amanecer entrando por la ventana, Lucía acarició el cuaderno y susurró: «Papá, gracias por no dejarme sola». Sabía que el próximo paso sería enfrentar al contador y abrir la caja de secretos que había permanecido cerrada. Y aunque la herida de la traición seguía sangrando, también sabía que la batalla ya no le pertenecía del todo. La madrugada aún no se había despejado del todo cuando Lucía volvió a abrir el cuaderno. Había pasado horas repasando cada página, cada cifra, cada frase entre los salmos que su padre había escrito con tanto cuidado. El papel tenía el aroma inconfundible de lo antiguo, una mezcla de tinta seca y polvo, pero lo que más la conmovía era la presencia invisible que parecía latir entre las líneas. No era un simple diario, era una carta a destiempo, una guía para una batalla que él sabía que llegaría después de su partida. En una de las páginas centrales encontró lo que parecía un mapa encriptado. Dibujos de llaves, números escritos en columnas y una frase destacada: «Duerme, que yo trabajo». Esa sentencia, repetida ya en otras páginas, aparecía ahora al lado de una dirección y la mención de una caja de seguridad. Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El candado de su sueño volvía a presentarse, esta vez con un nombre concreto. Mostró el hallazgo a Mateo y Valeria. Los tres pasaron el resto de la mañana discutiendo qué hacer. El miedo era evidente, pero también la urgencia. Si su padre había dejado aquel rastro, era porque quería que ellos encontraran algo. Elena escuchó la conversación y se acercó con paso lento. «Hija, si tu padre dejó esa instrucción, es porque sabía que tarde o temprano necesitarías la verdad.
Ve a esa caja. No temas. Lucía la abrazó con los ojos húmedos. Sentía que cada palabra de su madre era un empujón hacia lo inevitable. Al día siguiente, con el corazón acelerado, Lucía fue al banco acompañada de Mateo. El mismo gerente de antes los recibió con gesto serio. Mostraron los documentos del cuaderno como respaldo y, tras varios minutos de papeleo, finalmente les permitieron acceder a la caja de seguridad. El pasillo subterráneo estaba frío, iluminado con luces blancas que parecían acentuar el silencio. El sonido metálico de la llave al girar en la cerradura resonó como un trueno en el pecho de Lucía. La caja se abrió, y dentro encontraron un sobre abultado. Al abrirlo, hallaron recibos de transferencias bancarias, fotografías impresas y notas firmadas. Los ojos de Lucía se detuvieron en un detalle que le cortó la respiración. Varias de las transferencias estaban hechas por Daniel, su propio esposo. El nombre de él aparecía una y otra vez, ligado a la misma fundación que había usado Camila. El dolor la atravesó con la fuerza de una puñalada. No era solo una sospecha, eran pruebas contundentes. Daniel había estado moviendo dinero de manera clandestina, dinero que provenía de la herencia y que estaba ligado a la red de engaños. Lucía sintió que todo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre con el que había compartido años de vida, con el que había formado una familia, aparecía ahora como parte central de la traición. Mateo le tocó el hombro con cautela. No puedes ignorarlo, hermana. Esto es real. Lucía cerró los ojos y apretó el sobre contra su pecho. Las lágrimas brotaban sin control, pero en medio de ese dolor supo que había dado un paso más hacia la verdad. Esa tarde, de regreso en casa, Valeria las esperó con impaciencia. Cuando vio los documentos, abrió los ojos con incredulidad. «Daniel, no lo puedo creer». Pero la evidencia estaba allí, tangible, imposible de negar. Lucía se encerró en su habitación con el cuaderno y los papeles. Se arrodilló junto a la cama y lloró hasta quedarse sin fuerzas. «Señor, mi esposo, el hombre en quien confié. ¿Cómo pudo? No quiero odiarlo, pero no puedo más. Necesito tu fuerza. Si tú no me sostienes, me hundo». En medio de la oración, recordó otra frase escrita en el cuaderno. «La verdad duele, pero sana». Era como si su padre, desde la eternidad, intentara consolarla a través de esas páginas. Sí, la verdad dolía como una herida abierta, pero también habría la posibilidad de una sanidad profunda. Al caer la noche, Daniel llegó. Lucía lo recibió con la mirada fija, sin rastro de sonrisa. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Él intentó sonreír, pero al ver los papeles sobre la mesa, su expresión cambió. «¿De dónde sacaste eso?», murmuró. Lucía lo observó en silencio, dejando que el peso de la evidencia hablara por ella. Daniel trató de explicar. Dijo que había deudas, que necesitaba cubrir agujeros, que pensó en reponer el dinero después. Hablaba rápido, como si las palabras pudieran tapar los huecos de sus acciones. Pero Lucía no lo interrumpió. Lo dejó desbordar justificaciones hasta que finalmente él se quedó en silencio. «La confianza no se pide, se cuida», recordó ella en voz baja, citando lo que le había dicho días atrás. Daniel bajó la cabeza. «No sé en qué momento perdí el control», admitió. «No pensé que esto se saliera de las manos». Elena entró en ese momento con Tomás dormido en brazos. Miró la escena sin decir nada, pero su silencio fue un testimonio doloroso. «Daniel», dijo finalmente, «las decisiones tienen consecuencias, no solo para ti, sino para los que amas». Esa noche, después de que Daniel se encerró en otra habitación, Lucía volvió al cuaderno. Sus ojos se posaron en una frase escrita con letra firme. «Confía, hija. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo». Era como si su padre hubiera sabido que un día su mundo se derrumbaría y le hubiera dejado esas palabras como ancla. Al cerrar el cuaderno, sintió que dentro de sí había un fuego nuevo. La traición la había herido, sí, pero también la estaba purificando. Se dio cuenta de que, aunque Daniel había fallado, ella no estaba sola. Tenía a su madre, a Mateo, a Valeria, y sobre todo tenía la certeza de que lo invisible seguía obrando. En la madrugada soñó nuevamente con la escalera. Esta vez, al llegar a la puerta, el candado se abrió con un clic suave. La puerta se entreabrió y un resplandor la envolvió. Detrás del resplandor, una voz clara dijo: «La batalla no es tuya, es mía».
Despertó con lágrimas, pero también con paz. Sabía que lo peor estaba saliendo a la luz, y aunque doliera, era el único camino hacia la sanidad. Cuando el amanecer pintó de dorado las paredes de su habitación, Lucía se levantó y abrazó a Tomás. Mientras él, todavía medio dormido, le rodeaba el cuello con sus brazos pequeños, ella susurró: «No gané control, pero gané paz, y esa paz es suficiente para seguir». El camino hacia la restauración apenas comenzaba, pero la verdad ya estaba sobre la mesa. Y con ella, la posibilidad de un nuevo amanecer. El silencio de la casa pesaba más que cualquier ruido. Lucía caminaba por la sala con los documentos en la mano, el cuaderno sobre la mesa y la certeza ardiendo en el pecho. La traición de Daniel ya no era una sospecha. Estaba escrita en recibos, sellos y firmas. Durante años había confiado en él. Había compartido cada rincón de su vida con un hombre que ahora se revelaba como parte del dolor que la rodeaba. Y sin embargo, todavía lo amaba. Ese era el peso más insoportable, la mezcla de amor y rabia que le desbordaba por dentro. Daniel bajó las escaleras con el rostro abatido. No llevaba la seguridad habitual en su paso, parecía un hombre derrotado antes de comenzar la batalla. Lucía lo miró fijamente y señaló los documentos. «No hay más escondites, Daniel. Las pruebas están aquí. Ahora habla». Él se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. La voz le salió ronca, como si las palabras le quemaran la garganta. «Me ahogaba, Lucía. Las deudas me cercaban, no veía salida. Cuando tu padre murió, sentí que todo se derrumbaba y quise resolverlo yo solo. Toqué el dinero con la idea de reponerlo rápido. Creí que podría manejarlo». Lucía lo escuchaba con lágrimas contenidas. La rabia le recorría las venas, pero su voz salió serena. «No te ahogaste. Elegiste arrastrarnos contigo». Daniel levantó la cabeza con ojos enrojecidos. «Nunca quise hacerte daño. Pensé que si solucionaba todo antes de que lo descubrieras, nadie saldría lastimado». Mateo, que había entrado sin que se dieran cuenta, intervino con dureza. «Pero todos salimos lastimados, Daniel. Mi hermana, mi madre, tu propio hijo. ¿Sabes lo que significa vivir con miedo por una amenaza contra un niño?» Daniel palideció. «Yo no hice esas amenazas, lo juro. El contador, él fue más lejos de lo que pensé. Yo solo quería cubrir deudas, no provocar violencia». Lucía lo observó con el corazón desgarrado. Cada palabra sonaba como excusa, pero también como confesión. La imagen de aquel esposo protector se quebraba delante de ella, mostrando a un hombre frágil, dominado por la desesperación y el orgullo. Elena se acercó despacio, apoyándose en el respaldo de la silla. «Hijo», dijo con voz serena, «lo que hiciste no se borra con lágrimas, pero reconocerlo es el primer paso. Lo difícil será reparar lo que rompiste». Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su suegra. Valeria, que había llegado para acompañar a Lucía, puso la mano en el hombro de su amiga. «No permitas que la culpa de él te robe la paz. Tú no tienes que cargar con sus decisiones». Lucía asintió lentamente. Entendía la verdad de esas palabras, aunque su corazón insistía en resistirse. La conversación se extendió por horas. Daniel explicó que había sido presionado por acreedores, que aceptó consejos equivocados del contador y que, al verse atrapado, recurrió a movimientos ilegales. Reconoció haber mentido a Camila y usarla como intermediaria para desviar sospechas. Admitió que el dinero no solo se había perdido en deudas, sino también en inversiones riesgosas que nunca dieron frutos. Cada confesión era una herida nueva para Lucía. Pero en medio del dolor, hubo un momento en que Daniel bajó la voz y habló con una sinceridad cruda. «Sé que no merezco tu perdón», dijo, «pero quiero que sepas que aún así te amo. Tal vez ese amor no me salvó de mis errores, pero sigue vivo». Lucía se levantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El amor no se demuestra en palabras, Daniel. Se demuestra en verdad, en fidelidad, en cuidado. Tú me dejaste sola en la tormenta, y aunque todavía sienta amor por ti, ya no puedo confiar ciegamente». Elena llevó a Tomás a su cuarto para protegerlo de la tensión. El niño había percibido los murmullos y las miradas, pero no entendía del todo lo que ocurría. En su inocencia preguntó antes de dormirse si su papá ya no volvería a jugar con él como antes. Elena lo acunó y le respondió que el amor verdadero nunca desaparece, aunque a veces las personas se equivoquen. En la sala, Lucía tomó el cuaderno de su padre y lo sostuvo en alto.
Papá escribió aquí que la verdad duele, pero sana. Hoy siento ese dolor como fuego en mi piel, pero quiero creer que un día sanará. Daniel se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Por primera vez no parecía un hombre justificándose, sino alguien roto, consciente de la magnitud de su caída. La noche avanzó, y cada miembro de la familia quedó sumido en pensamientos distintos. Mateo pensaba en el próximo paso legal. Valeria en cómo proteger a Lucía de más daños. Elena en la fragilidad del matrimonio de su hija. Y Lucía, en medio de todos, miraba al techo con la convicción de que el camino hacia la restauración no sería corto. Antes de dormir, se arrodilló una vez más. Señor, hoy vi de frente la traición. Hoy sentí que todo lo que construí se derrumbaba. Pero si tú sigues aquí, no me dejaré arrastrar. Dame fuerza para mantenerme en pie. No sé si puedo perdonar aún, pero quiero aprender a hacerlo. Esa noche soñó con el valle. Caminaba sola entre montañas oscuras, pero al fondo veía una luz que anunciaba un amanecer. Aunque el camino era largo y pedregoso, sus pies no se hundían. Al despertar, comprendió que estaba entrando en el valle de la sombra, pero no lo haría sin compañía. Al amanecer, el rostro de Daniel seguía abatido, pero en los ojos de Lucía brillaba algo distinto. Dolor, sí, pero también una determinación renovada. Sabía que lo que venía sería aún más duro, pero ya había elegido. No se dejaría vencer por la traición. No pelearía con sus fuerzas. Haría lo que su padre y sus oraciones le habían enseñado. Dejar la batalla en manos de Dios. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi solemne. El canto de los pájaros parecía apagado, como si hasta la naturaleza comprendiera que en la casa de Lucía se vivía un duelo invisible. Había pasado la noche en vela, abrazada al cuaderno de su padre, con las palabras de Daniel aún resonando en su mente. Me ahogaba, había dicho, y ella pensaba una y otra vez que no era el ahogo lo que los había destruido, sino la decisión de arrastrar a todos al abismo. Con el rostro cansado y los ojos rojos, bajó a la cocina. Elena la esperaba allí, con el café listo. No pronunció palabra. Simplemente puso la taza frente a su hija y le acarició la mano. En esos gestos sencillos estaba el refugio que Lucía necesitaba. Sus labios temblaron y apenas alcanzó a susurrar. Ya no puedo más. Elena la sostuvo con una mirada firme. Sí puedes, hija. No sola. Mateo llegó poco después. Se había enterado de la confesión de Daniel y venía con propuestas legales, con planes de separar bienes y asegurar la herencia. Lucía lo escuchó, pero en su corazón sentía que todavía no era el momento de actuar con la espada en la mano. Tenía que dejar que la batalla siguiera su curso en lo invisible. En medio de esa mañana pesada, decidió salir a caminar sola. El barrio estaba tranquilo, pero cada paso la llevaba más profundo en sus pensamientos. Sentía que caminaba por un valle oscuro, rodeada de sombras que susurraban traición y dolor. A mitad del trayecto se detuvo, cerró los ojos y en silencio murmuró: aunque pase por aguas profundas, no me hundiré, porque tú estás conmigo. Las palabras brotaron de lo más hondo, como una certeza que no había buscado pero que la envolvió de golpe. Sintió una paz inesperada que la hizo respirar con más calma. Tal vez era eso lo que significaba caminar de la mano de Dios en medio de la tormenta. No escapar del dolor, sino atravesarlo sin ser consumida. De regreso en casa, encontró a Valeria esperándola. Su amiga traía noticias. Hablé con un abogado de confianza, dijo, y me explicó que lo que Daniel hizo puede resolverse legalmente, pero necesitas pruebas más sólidas. Lucía le mostró entonces el cuaderno de su padre. Valeria lo hojeó con asombro. Esto es más que un diario. Es un testamento de fe y de verdad. Aquí hay fechas, nombres, hasta instrucciones. Lucía asintió. Lo sé, y siento que mi padre todavía me está guiando desde esas páginas. Esa noche, cuando todos dormían, volvió a abrir el cuaderno. Encontró una nueva nota en medio de un salmo. La letra de su padre decía: la restauración llegará, pero primero debes soltar lo que creías tuyo. Lucía sintió que las lágrimas le corrían sin control. Sabía que esas palabras hablaban no solo del dinero o de la herencia, sino también de su matrimonio, de la imagen que había construido de Daniel. Se arrodilló junto a la cama. Señor, lo suelto. No puedo aferrarme a lo que me está destruyendo. No quiero vivir presa del rencor.
Si me llevas por este valle, confío en que al final veré la luz del amanecer. El sueño la visitó como una revelación. Caminaba por un río caudaloso. Las aguas intentaban cubrirla, pero una mano invisible la sostenía. Escuchaba una voz que decía: «Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo». Se despertó con esa frase aún resonando, como si el eco se hubiera quedado en la habitación. Al día siguiente, Ramiro llegó de improviso. Se veía más cansado que de costumbre, pero en sus ojos había una sinceridad clara. «Hija, vengo a pedirte perdón. Guardé silencio por demasiado tiempo. Tu padre me confió ese cuaderno porque sabía que yo dudaba de la gente que lo rodeaba. Y sí, llegué a sospechar del contador, incluso de Daniel. Pero temí hablar, temí que no me creyeran». Lucía lo escuchó con el corazón encogido. La traición era dura, pero el silencio de quienes podían ayudar también era una carga pesada. Aún así, había en la voz del sacerdote un arrepentimiento genuino. Su padre había confiado en él no solo para guardar papeles, sino para sostener la fe de su familia. Mateo, que estaba presente, lo miró con frialdad. El silencio también es complicidad. Pero Lucía levantó la mano para detenerlo. «No necesitamos más acusaciones ahora. Necesitamos avanzar hacia la verdad». Ramiro asintió y sacó un sobre de su bolso. «Tu padre también dejó esto. Es una segunda caja de seguridad, pero me pidió que solo la abriera cuando tú hubieras dado el primer paso». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una dirección y una llave pequeña. El corazón le golpeaba con fuerza. Era como si cada revelación abriera nuevas puertas, como si su padre la hubiera preparado para ir de verdad en verdad. Esa noche reunió a su familia. Les mostró la llave y el sobre. «No quiero seguir caminando sola», dijo. «Esto es de todos». Elena la abrazó. «Hija, tu padre te preparó para este momento. No temas». Antes de dormir, Lucía se sentó a la orilla de la cama con Tomás en brazos. El niño la miró con sus ojos llenos de inocencia y preguntó: «¿Ya se acabó la pelea, mamá?» Lucía sonrió con tristeza. «Aún no, hijo, pero pronto. Y entonces sí dormiremos en paz». Cuando Tomás se quedó dormido, Lucía cerró la puerta y volvió a arrodillarse. «Señor, hoy suelto lo que no puedo controlar. Hoy dejo en tus manos lo que me roba la calma. Sé que este valle no durará para siempre. Confío en que el amanecer traerá restauración». Al acostarse, sintió que el peso en el pecho se aligeraba. Las lágrimas no desaparecían, pero ya no eran solo de dolor, también de esperanza. En su interior sabía que estaba tocando fondo, pero también que desde ese fondo solo podía levantarse. Y mientras la casa se sumía en silencio, una certeza se grabó en su corazón. Aunque pase por las aguas, aunque camine por el valle más oscuro, no estoy sola. El Dios que me sostiene pelea esta batalla por mí. El día amaneció gris, con un viento que parecía arrastrar hojas muertas y recuerdos pesados. Lucía despertó con la llave de la segunda caja aún apretada en la mano. La había sostenido toda la noche como si fuera un talismán, pero más que un objeto metálico, sentía que era un recordatorio de que su padre todavía la guiaba desde la eternidad. Sin embargo, antes de abrir esa nueva puerta, había otra más cercana que debía enfrentar. Una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada, la relación con su hermana Camila. La tensión entre ellas había sido como una herida latente. Desde la lectura del testamento se habían distanciado más que nunca. Las sospechas sobre la fundación, las discusiones y las evasivas habían levantado muros de silencio. Pero Lucía sabía que no podía seguir avanzando con ese resentimiento clavado en el corazón. Si el cuaderno de su padre hablaba de restauración, esa restauración debía empezar por casa. Tomó valor y decidió ir a verla. Caminó por las calles con paso firme, aunque por dentro temblaba. El departamento de Camila estaba en un edificio antiguo, con paredes manchadas por la humedad y balcones oxidados. Tocó el timbre con los dedos fríos y esperó. Pasaron unos segundos que parecieron eternos hasta que la puerta se abrió. Camila apareció con el rostro cansado, los ojos hinchados y un gesto de sorpresa al ver a su hermana. «¿Podemos hablar?», preguntó Lucía con voz suave. Camila dudó un instante, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla pasar. El departamento olía a café recalentado y a soledad. Se sentaron frente a frente en la pequeña sala. Ninguna de las dos habló al principio. El silencio era tan pesado que parecía un tercer personaje entre ellas.
Lucía respiró hondo y rompió la barrera. No vine a acusarte. Vine porque ya no quiero seguir viviendo con esta distancia. Papá nos enseñó a ser familia, y siento que lo estamos traicionando con nuestro odio. Camila bajó la mirada. Siempre sentí que papá te eligió a ti. Tú eras la favorita, la hija ejemplar, la que recibía todas sus palabras de orgullo. Yo era la sombra. Lucía sintió un nudo en la garganta. Recordó momentos de la infancia en que Camila se apartaba en las reuniones familiares, las veces que buscaba llamar la atención con gestos rebeldes, las lágrimas que escondía en silencio. Entendió que esa herida llevaba años creciendo en el corazón de su hermana. Se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Papá no nos eligió a una sobre la otra. Papá nos eligió a las dos, pero nosotras nos perdimos en comparaciones. Yo también sufrí, Camila. Tenía miedo de no ser suficiente, de fallarle, de que me dejara de amar si no cumplía sus expectativas. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Camila. He cometido errores, Lucía. Sí, acepté ayudar a Daniel cuando me pidió mover dinero. No lo hice por maldad. Lo hice porque pensé que era una forma de demostrar que también podía ser útil, que podía cargar responsabilidades. Pero todo se salió de control. Y luego vinieron las sospechas, la amenaza, y me quedé atrapada en una maraña que no sabía cómo resolver. Lucía la abrazó con fuerza. Durante años había evitado ese contacto físico con su hermana, pero en ese momento sintió que era el único puente posible. Ambas lloraron como niñas, dejando salir no solo la culpa reciente, sino las envidias, las comparaciones y los silencios guardados desde la infancia. Después de un largo rato, Camila susurró: «No quiero que Tomás crezca viendo a su madre y a su tía como enemigas. Quiero que sepa que somos familia». Lucía asintió, con el rostro empapado en lágrimas. Sembrar reconciliación no borraría de inmediato el dolor, pero al menos sería una semilla en tierra fértil. Pasaron horas conversando, recordando momentos felices, confesando culpas. Lucía le habló de sus sueños, de la escalera luminosa, de la puerta con el candado y del cuaderno de su padre. Camila la escuchaba con asombro, como si esas revelaciones fueran también para ella. «Tal vez papá sabía que yo necesitaba escucharlo a través de ti», dijo en un susurro. Al salir del departamento, Lucía sintió que algo en su pecho se había aligerado. El viento frío ya no le parecía tan hostil. Había derramado lágrimas, sí, pero esas lágrimas eran semillas. Recordó otra frase que había leído en el cuaderno: «Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría». Por primera vez en mucho tiempo, creyó que esa promesa podía cumplirse. De regreso en casa, Mateo y Valeria la esperaban. Al ver su rostro enrojecido por el llanto, comprendieron que algo había cambiado. «Hablé con Camila», les dijo. «Lloramos juntas. No todo está resuelto, pero empezamos a sanar». Mateo la abrazó con fuerza. «Eso también es parte de la herencia de papá. No solo dinero, sino la unidad que siempre quiso para nosotros». Esa noche, al acostarse, Lucía se sintió distinta. El dolor seguía presente, pero mezclado con esperanza. Se arrodilló y oró en silencio. «Señor, hoy entendí que la restauración empieza con perdón. Gracias por darme la fuerza para abrir mi corazón a mi hermana. Aunque lloremos ahora, sé que un día cosecharemos alegría». En sueños volvió a ver el valle. Esta vez no caminaba sola. Camila iba a su lado, ambas tomadas de la mano. El camino seguía siendo oscuro, pero al fondo brillaba un amanecer más intenso que nunca. Cuando despertó, con el rostro húmedo por las lágrimas del sueño, abrazó a Tomás y le susurró: «Hijo, hoy sembramos algo nuevo. Tal vez tardemos en ver los frutos, pero crecerán. Y cuando llegue el día, podremos decir que Dios nos sostuvo en medio de la tormenta». El viento seguía soplando afuera, pero dentro de la casa había un aire distinto. Un aire de reconciliación, de inicio, de fe renovada. Lucía sabía que todavía quedaban batallas por enfrentar, pero también sabía que el primer terreno conquistado era el de su propio corazón. La mañana se levantó con un aire distinto. Después de la reconciliación con Camila, Lucía sentía que algo en su interior había cambiado. El dolor no desaparecía, pero ya no era una herida abierta sino una cicatriz que comenzaba a sanar. Al mirar a su hermana esa mañana, cuando fue a visitarla con un café en mano, se encontró con una mirada diferente.
menos dura, menos defensiva, más humana. Había en ella una ternura que hacía tiempo no veía. Sin embargo, la calma era apenas un respiro antes de la siguiente tormenta. Mateo llegó poco después con el rostro serio y un sobre en la mano. Me llamó un contacto en el banco, dijo sin rodeos. Consiguió un video de seguridad de la noche en que se hicieron las transferencias. Lucía y Camila se miraron con asombro. ¿Qué había en esas grabaciones que tanto se había mantenido oculto? Se reunieron todos en la sala. Elena estaba allí también, con Tomás en su regazo. Mateo encendió la computadora y abrió el archivo. El video mostraba la sala de operaciones del banco. El reloj marcaba horas cercanas a la muerte de su padre. Se veía claramente a un hombre de traje, con documentos en mano, firmando y autorizando movimientos. Cuando la cámara enfocó su rostro, todos contuvieron la respiración. No era Daniel, no era Camila, era el contador de la familia. El silencio se hizo espeso. Valeria fue la primera en hablar. Ahí está la pieza que faltaba. Él fue el que movió el dinero. Lucía sintió un frío recorrerle el cuerpo. Durante años aquel hombre había estado presente en cada reunión, en cada balance económico. Su padre lo había tratado como de la familia, confiándole secretos financieros y decisiones importantes. Y ahora descubría que había sido él quien había tejido gran parte de la red de engaños. El video continuaba mostrando cómo entregaba sobres a un cómplice fuera de cámara. Mateo adelantó la grabación, y entonces apareció algo aún más perturbador. El contador hacía una llamada desde su celular, y aunque no se oía el contenido, el número marcado coincidía con el que había usado para lanzar la amenaza anónima a Lucía días atrás. La rabia estalló dentro de ella. Era él quien había intentado quebrarla con miedo, quien había usado el nombre de su hijo para presionarla. Sentía el impulso de gritar, de romper algo, pero en lugar de eso se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el cielo gris y dejó que las lágrimas le bajaran sin intentar detenerlas. Elena se acercó despacio y la abrazó por la espalda. «Hija, la verdad está saliendo a la luz, y aunque duele, es la única forma de sanar». Lucía asintió con la cabeza. Sabía que su madre tenía razón, pero el dolor era profundo. Valeria, siempre práctica, sugirió llevar la prueba a las autoridades de inmediato. Mateo estuvo de acuerdo, pero Lucía levantó la voz. «Aún no. Antes necesito enfrentarlo. Necesito mirarlo a los ojos y escuchar de su boca lo que hizo. No se trata solo de justicia legal, se trata de sanar mi alma». Esa tarde, con la ayuda de Mateo, acordaron un encuentro con el contador bajo el pretexto de revisar algunos documentos pendientes de la herencia. Se citaron en una oficina neutral, lejos de la parroquia y del banco. Lucía llegó con el corazón latiendo fuerte, acompañada de Mateo y Valeria. El contador apareció puntual, con su traje impecable y su sonrisa medida. «Buenas tardes», dijo con esa voz que siempre había parecido amable. Pero cuando Lucía lo miró, vio más allá del disfraz. Vio el rostro de quien había traicionado la confianza de su padre y había intentado asustarla con la peor de las amenazas. Se sentaron frente a frente. Lucía respiró hondo y puso el video sobre la mesa. El rostro del hombre cambió al instante. La seguridad se desmoronó y sus manos comenzaron a temblar. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo con tono bajo. Lucía lo interrumpió. «Sí lo sé. Sé que fuiste tú quien movió el dinero, quien creó esa fundación, quien me llamó para amenazarme usando a mi hijo». El hombre trató de negar, pero la evidencia era clara. Finalmente soltó una risa amarga. «Todos tienen un precio, Lucía. Tu padre también lo sabía. Él confiaba en mí porque yo hacía el trabajo sucio que nadie más quería hacer. Yo movía el dinero donde él no podía aparecer». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Te atreves a justificarte usando el nombre de mi padre? Él quería protegernos, no corrompernos». El contador se encogió de hombros. «Si quieres justicia, busca en los tribunales. Pero recuerda, nada de esto devuelve lo perdido». En ese momento entraron dos oficiales de policía que Mateo había contactado previamente. Con el video como prueba y los documentos hallados en la caja, procedieron a detenerlo. El hombre lanzó una última mirada desafiante a Lucía mientras lo esposaban, pero ella no bajó los ojos. Lo sostuvo con firmeza hasta que lo sacaron de la sala. Al salir, el aire frío de la calle la golpeó en el rostro. Sintió que por fin una parte de la carga se desprendía de su espalda.
No toda, porque el dolor aún estaba vivo, pero al menos una verdad esencial había quedado expuesta. Esa noche, en casa, todos se reunieron alrededor de la mesa. Había un silencio reverente, como si supieran que estaban viviendo un momento decisivo. Elena tomó la mano de su hija. Dios sostuvo tu noche, Lucía, y ahora te entrega el día. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. No era el final del camino, pero era un paso gigante hacia la restauración. Cuando se acostó, abrió una vez más el cuaderno de su padre. En una de las últimas páginas, leyó una frase que parecía escrita para ese preciso instante. La luz siempre derrota a las tinieblas. No importa cuánto duren, siempre amanece. Cerró los ojos y se vio en sueños caminando hacia el horizonte. El valle oscuro quedaba atrás, y delante se extendía un amanecer resplandeciente. Caminaba acompañada de su familia, con Tomás de la mano y Camila a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza no era un espejismo, sino una realidad cercana. El sol de la mañana entraba por las ventanas con un brillo distinto, más cálido, como si quisiera anunciar un nuevo tiempo para todos en aquella casa. Después de la detención del contador, la tensión que había dominado durante semanas parecía aflojarse. No era que los problemas hubieran desaparecido, pero por primera vez, Lucía sentía que la verdad comenzaba a abrir espacio para la esperanza. La noticia de la captura se extendió rápido. El banco se comunicó con Mateo y con Lucía para informar que se había iniciado un proceso de revisión de todas las cuentas vinculadas a la herencia. Los primeros informes revelaban que buena parte del dinero aún podía recuperarse. No todo estaba perdido, y eso era un alivio que se sentía como aire fresco después de tanto encierro. En la sala, mientras revisaban los documentos que los abogados habían preparado, Daniel permanecía sentado en silencio. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una resignación que lo hacía parecer otro hombre. Cuando al fin habló, su voz salió apagada. Acepto firmar el acuerdo de separación de bienes. No quiero que carguen más con mis errores. Asumiré un plan de reparación con lo que aún me queda. Lucía lo miró en silencio. Parte de ella quería gritarle por todo lo que había hecho, por el dolor que había causado, pero otra parte veía en él a un hombre roto que al menos estaba reconociendo el desastre. No se trataba de salvar el matrimonio de un día para otro, se trataba de dar pasos hacia la verdad y la justicia. Elena, con su sabiduría tranquila, intervino. Hijo, las consecuencias no se borran con firmas, pero un corazón dispuesto a cambiar puede ser el inicio de algo nuevo. Daniel asintió sin levantar la mirada. Valeria, siempre práctica, señaló que era hora de pensar en el futuro. No podemos quedarnos atados al dolor. El dinero puede recuperarse, los papeles pueden ordenarse, pero lo que realmente necesitamos es que la familia sane. Aquella tarde, el padre Ramiro convocó a una reunión privada en la parroquia. Quería ofrecer un espacio de reconciliación. No fue fácil que todos aceptaran. Camila tenía miedo de ser juzgada, Daniel temía enfrentar de nuevo sus errores y Lucía dudaba de abrir más su corazón. Pero finalmente acudieron. La reunión se llevó a cabo en una pequeña sala detrás del altar. Ramiro los recibió con un gesto humilde. No estoy aquí para juzgarlos, dijo, sino para recordarles que la restauración no depende solo de cuentas ni de documentos. Depende de un corazón dispuesto a perdonar. Hubo un silencio largo hasta que Camila habló. He vivido años con la sensación de ser menos, de no ser amada, y eso me llevó a buscar aprobación en lugares equivocados. Pero hoy quiero pedir perdón, no solo a Lucía, también a mamá, a Mateo, a todos. Lucía la miró con ternura y asintió. Yo también te pido perdón, Camila. Te herí con mis comparaciones, con mis juicios, pero quiero que sepamos empezar de nuevo. Daniel, con la voz quebrada, levantó la mirada. No tengo palabras suficientes para pedir perdón. Sé que destruí la confianza de la mujer que amo y puse en peligro a mi hijo. No espero que me crean de inmediato, pero quiero intentarlo. Estoy dispuesto a recibir ayuda, a someterme a procesos de recuperación, a no esconder más nada. Elena tomó la palabra. Hijos, yo también cargué con silencios. A veces callé cuando debía hablar, y eso permitió que la herida creciera. Pero hoy quiero decirles que los amo a todos, y que estoy dispuesta a caminar con ustedes en esta nueva etapa. Hubo un momento de llanto compartido. Las lágrimas corrían libres, pero no eran de desesperanza,
sino de liberación. Era como si cada uno derramara lo que había cargado en secreto para dejar espacio a la sanidad. Tomás, que había acompañado a su madre, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, ya dormimos en paz», dijo con su inocencia desarmante. Aquellas palabras fueron como una confirmación de que algo nuevo comenzaba a florecer. Al salir de la reunión, el aire nocturno se sentía ligero. Las luces de la parroquia iluminaban el camino, y Lucía levantó la vista al cielo estrellado. «Papá», pensó en silencio, «tu herencia verdadera no fue el dinero, sino la fe que sembraste en nosotros». En los días siguientes comenzaron los procesos legales. El dinero empezó a regresar poco a poco, y aunque no se recuperó todo, fue suficiente para estabilizar la situación. Daniel se mudó a un departamento cercano y aceptó someterse a terapia y acompañamiento espiritual. No era una reconciliación inmediata, pero sí un paso hacia la sanidad. Camila y Lucía se visitaban con más frecuencia. Compartían café, recordaban su infancia y tejían nuevos recuerdos. Mateo, por su parte, se encargaba de supervisar los trámites legales, pero también se mantenía cerca de sus hermanas, procurando que la unidad no volviera a romperse. Una noche, cuando todos estaban reunidos en casa de Elena, decidieron leer en voz alta algunas páginas del cuaderno de su padre. Cada frase parecía escrita para ese momento. «La restauración llegará, pero primero debes soltar lo que creías tuyo», leyeron entre lágrimas. Lucía cerró el cuaderno y miró a su familia. «Hemos soltado, hemos llorado, ahora es tiempo de cosechar». Esa noche durmió profundamente, sin las pesadillas que la habían perseguido durante semanas. Soñó con un campo sembrado. Las lágrimas caían como lluvia sobre la tierra, y de pronto brotaban flores en colores vivos. Al despertar, entendió el mensaje. Las lágrimas no habían sido en vano. Eran semillas de una cosecha que apenas comenzaba. La restitución no era solo económica, era también espiritual y emocional. Era recuperar lo que el dolor había querido arrebatarles: la paz, la fe, la unidad. Al mirar a Tomás jugar en el patio, Lucía sonrió con esperanza. Supo que aún habría retos, pero también supo que Dios había sostenido la noche y ahora les estaba entregando el día. El amanecer llegó con un resplandor dorado que parecía abrazar cada rincón de la casa. Lucía despertó antes que todos, como si una voz interior la hubiera llamado para presenciar aquel momento. Se sentó en la cama, tomó el cuaderno de su padre y lo sostuvo entre sus manos. Había pasado meses buscándole sentido a cada palabra, a cada cifra y a cada anotación escondida entre los salmos. Ahora comprendía que no solo había sido una guía para descubrir la verdad, sino también un legado espiritual que debía compartirse con otros. Caminó descalza hasta la ventana y abrió las cortinas. El aire fresco le acarició el rostro, cerró los ojos y oró en silencio. Me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentó. Las palabras salieron suaves, como un suspiro, pero con la fuerza de quien ha sobrevivido al valle más oscuro. En el pasillo, escuchó los pasos de su madre. Elena apareció con su bata de siempre y la miró con ternura. «¿Dormiste tranquila, hija?». Lucía asintió. «Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo». Elena le acarició el cabello y agregó: «Tu padre estaría orgulloso, no porque hayas descubierto la verdad, sino porque elegiste no dejarte consumir por el odio». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Sentía que cada paso que habían dado, aunque doloroso, la había preparado para ese instante de claridad. Más tarde, Camila llegó con una canasta de pan recién horneado. El aroma llenó la casa de calidez. Se sentaron a desayunar juntas, con Mateo entrando poco después y Tomás correteando alrededor de la mesa. El niño reía, y aquella risa parecía un himno de victoria. Daniel también apareció, con gesto humilde. Saludó con respeto, se sentó a un costado y habló con voz serena. «Estoy trabajando en mi proceso, y aunque no sé si algún día recuperaré su confianza por completo, quiero que sepan que no me rendiré». Hubo un silencio respetuoso. Lucía lo miró y asintió. No se trataba de olvidar de golpe, pero sí de abrir espacio para la posibilidad de un cambio verdadero. Con la familia reunida, Lucía abrió el cuaderno y leyó en voz alta una de las últimas frases que su padre había escrito. «La paz es el regalo más grande, y la verdad
es el camino que conduce a ella. Todos permanecieron en silencio, como si aquellas palabras se hubieran quedado flotando en el aire, sellando lo que estaban viviendo. Esa tarde, Lucía caminó hasta la parroquia. Llevaba el cuaderno bajo el brazo y una decisión en el corazón. Se reunió con el padre Ramiro en la pequeña sala donde tantas veces había llorado y confesado sus dudas. «Padre», dijo con determinación, «quiero transformar este cuaderno en algo más. No puede quedarse guardado en un cajón. Quiero abrir un espacio donde familias como la mía puedan encontrar apoyo, consejo y esperanza». Ramiro la escuchó con atención y sus ojos se iluminaron. «Es un sueño hermoso, Lucía. Será como multiplicar la herencia de tu padre. No solo económica, sino espiritual». Lucía asintió. «Así lo siento. Este cuaderno no fue escrito para mí sola. Fue sembrado para muchos». Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. Con la ayuda de Valeria, Camila y Mateo, comenzaron a organizar encuentros semanales. Usaron un salón de la parroquia al principio, donde compartían lecturas, oraciones y testimonios. Lo llamaron el refugio del amanecer, inspirado en la promesa de que el llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. La noticia se corrió rápido. Familias de distintos barrios comenzaron a asistir, personas cargadas de problemas económicos, matrimonios al borde de la ruptura, jóvenes atrapados en adicciones. Todos encontraban en aquel espacio un lugar para llorar, para sembrar con lágrimas y para confiar en que la cosecha de alegría llegaría. Lucía solía contar parte de su historia sin ocultar las cicatrices. No hablaba con resentimiento, sino con gratitud por lo aprendido. Decía con voz firme: «No gané control, gané paz. Y esa paz cambió mi destino». Tomás crecía en medio de aquel ambiente de fe y esperanza. A menudo corría entre las sillas del salón, repartiendo sonrisas a todos. Su inocencia era un recordatorio de lo que se había salvado. Daniel asistía en silencio, sentado al fondo. No buscaba protagonismo, solo escuchaba. Se sometía a terapias y procesos de restauración personal. Lucía lo observaba de lejos, y aunque no sabía qué futuro les esperaba como pareja, sentía compasión y esperanza. La confianza se reconstruye con tiempo y verdad, y ella estaba dispuesta a ver si aquel camino podía recorrerse. Elena, con su serenidad de madre y abuela, se convirtió en un pilar del proyecto. Con su voz dulce y firme, aconsejaba a quienes llegaban con el corazón roto. «Tus lágrimas son semillas», decía. «No temas llorar, porque cada gota regará un fruto nuevo». Una noche especial, durante una reunión, Lucía abrió el cuaderno frente a todos y leyó las palabras que habían sostenido sus noches más oscuras. «Duerme, que yo trabajo». Al pronunciarlas, el salón entero se llenó de silencio reverente. Cada persona allí entendía, en lo profundo de su corazón, que había batallas que no podían pelearse con fuerza humana, sino con fe y entrega. El proyecto creció. Con apoyo de la comunidad, lograron alquilar un espacio propio. Pintaron las paredes con colores claros y colgaron una placa en la entrada que decía «El refugio del amanecer». Para Lucía, cada ladrillo levantado era una respuesta a las oraciones derramadas en noches de desesperación. El día de la inauguración, Lucía tomó la palabra frente a la multitud reunida. Sus ojos brillaban de emoción. Esta historia comenzó con lágrimas, con miedo, con traición, pero también con una promesa, que el amanecer siempre llega. Hoy no celebramos que todo sea perfecto, sino que en medio de la oscuridad elegimos confiar. El aplauso que estalló llenó la sala de alegría. Tomás corrió hacia su madre y la abrazó. «Mamá, ahora todos van a dormir en paz». Lucía lo levantó en brazos y lo besó en la frente. «Sí, hijo, esa es la herencia que tu abuelo nos dejó». Esa noche, de regreso en casa, Lucía se arrodilló una vez más junto a su cama. Cerró los ojos y pronunció la oración que había acompañado todo su camino. «Señor, gracias porque me acosté, dormí, y desperté porque tú me sustentaste. Gracias por transformar mi llanto en semilla, mis noches en esperanza y mis batallas en victorias que solo vienen de ti». Al recostarse, sintió que todo el peso que había cargado se desvanecía. Había atravesado el valle, había llorado hasta vaciarse, había visto traiciones y heridas,
pero también había experimentado la restauración, la reconciliación y la paz. El amanecer del día siguiente entró radiante por la ventana, y Lucía sonrió con el corazón lleno. Sabía que la historia no terminaba allí. Apenas comenzaba otra etapa, donde cada lágrima sembrada daría fruto en muchas vidas. Y así, con la certeza de que la luz siempre vence a las tinieblas, cerró el cuaderno y abrió una nueva historia para compartir con el mundo. La historia de Lucía no terminó con la última página del cuaderno de su padre. Lo que comenzó como una herencia marcada por secretos, traiciones y lágrimas, se transformó en un legado de fe y esperanza. Ella comprendió que las noches más oscuras no son el final, sino el preludio del amanecer, y que cada lágrima derramada en silencio puede convertirse en semilla de una cosecha abundante. El refugio del amanecer creció más allá de lo que Lucía alguna vez imaginó. Familias enteras encontraron allí un lugar donde sanar, matrimonios rotos hallaron reconciliación, jóvenes perdidos descubrieron un propósito y corazones heridos se abrazaron en medio de la restauración. El cuaderno que había sido guardado en secreto se convirtió en guía pública, en testimonio vivo de que la luz siempre vence a las tinieblas. Daniel, aunque marcado por sus errores, decidió emprender un camino de transformación real. No fue fácil ni rápido, pero sus pasos hacia la verdad demostraron que la caída no define el final de una vida. Camila dejó atrás los celos y se convirtió en apoyo fiel para su hermana. Mateo fortaleció su papel de protector y Elena siguió siendo el corazón sabio que sostenía a todos. Y Tomás, con su inocencia luminosa, creció rodeado de un ejemplo poderoso, que aún en medio de la tormenta, la paz es posible. Lucía cerró cada noche con la misma oración que la sostuvo cuando todo parecía perdido. Me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentó. Esa certeza se convirtió en su legado para otros, en su mensaje para el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en más relatos donde la fe, el amor y la esperanza vencen a la oscuridad. Suscríbete, comparte este mensaje y únete a nuestra comunidad para que más personas puedan descubrir que, después de cada noche de llanto, siempre llega el amanecer.